bienvenidos a este nuevo video aquí en Diego Fercho Tutoriales. Vamos a estudiar los logaritmos. Muy bien, antes de empezar vamos a recordar el tema de las potencias. Cuando multiplicamos un número varias veces por sí mismo, por ejemplo el 2, aquí lo tenemos multiplicado 5 veces, lo podemos expresar como una potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el 2 lo elevamos a un número que sería el 5 veces. Y el resultado de esta operación sería 32. Aquí que tenemos, el 2 es la base, este número pequeñito de acá es el exponente y este es el resultado de esta operación. Ahora, ¿qué sucede con el logaritmo? El logaritmo es la operación inversa de la potencia. Se escribe de esta forma: la palabra log, aquí abajo va un número pequeñito, que en este caso sería la base. Y aquí tenemos un número grande, que en este caso sería el resultado. Y esta operación es igual a un número acá, que en este caso sería el exponente. ¿Cómo así? Nos pueden decir, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 32. ¿Esto qué nos está pidiendo? Un número que sirva de exponente para el 2 y que el resultado nos dé 32. Ya tenemos acá esta potencia. Es decir que el exponente que le sirve al 2 para que nos dé 32 es el 5. ¿Sí? Entonces este logaritmo se cumple si el 2 elevado a la 5 nos dé ese 32. Por ejemplo, si nos dan este logaritmo con base en 3 de 243. Esta es la base, este es el resultado y aquí debemos colocar el exponente que le sirva al 3 para que nos dé este 243. Podemos mirar las potencias del 3 para revisar cuál nos puede servir. Por ejemplo, el 3 elevado a la 1 es el mismo número 3. El 3 elevado a la 2 sabemos que es 3 por 3, lo cual es 9. El 3 elevado a la 3 es el producto de 3 veces 3, que sería 27. 3 a la 4 es 4 veces la multiplicación del 3, y esto es 81. Y 3 a la 5 es la multiplicación del 3 5 veces, y esta nos da 243. Esta es la operación que necesitamos, es decir, que el exponente que le sirve al 3 viene a ser el 5. La respuesta sería el 5 acá. Es decir, que si esta operación nos quedó bien hecha, tomamos el 3, lo elevamos a la 5 y verificamos que nos dé 243. Nos dan este ejercicio: logaritmo en base 5 de 625. Debemos encontrar aquí un exponente que le sirva al 5 para que nos dé este resultado. Revisemos las potencias del 5. 5 a la 1 es 5. 5 elevado a la 2 es 5 por 5, que sería 25. 5 elevado a la 3 es 5 por 5 por 5, es decir, 125. 5 a la 4 es multiplicar el 5 4 veces, y esto nos da 625. Esta es la operación que nos sirve, es decir que el exponente que le sirve al 5 para este resultado es el 4. Es decir, que si tomamos la base, que es el 5, y lo elevamos a la 4, nos tiene que dar este resultado de acá. Es decir, que si nos dan una potencia, por ejemplo 2 elevado a la 4, y sabemos que esto es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, y esto nos daría 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y lo pasamos al logaritmo, iría acá la base, que sabemos que la base es este, el 2, y aquí sería el resultado, que sería este 16, y acá sería el exponente, que en este caso es 4. Esta potencia, si la pasamos al logaritmo, nos quedaría así. Por ejemplo, el 3 elevado a la 5, esto es 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. ¿Cuánto nos da esto? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. ¿Cómo es en logaritmo? Escribimos logaritmo con base en ¿qué?
en el número que estamos multiplicando. Aquí sigue el resultado de la operación y acá iría el exponente. Miremos ahora las propiedades del logaritmo, son muy sencillas. Por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 2 de 8 por 16. Miren, esto es un producto. Logaritmo en base 2 de 8 por 16. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo podemos separar. Es decir, aplicamos el logaritmo en base 2 al 8. Y la propiedad nos dice que debemos sumar. Y sigue de nuevo el mismo logaritmo en base 2 y de 16. De esta forma ya lo podemos resolver. Logaritmo en base 2 de 8, es decir, ¿qué número exponente le sirve al 2 para llegar a 8? Sabemos que sería el 3. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Es decir, 2 a la 3. Sabemos que el 3 es el exponente que nos sirve en esta operación. Y le sumamos este de acá, que sería logaritmo en base 2 de 16. ¿Qué exponente le sirve a este para llegar, para que nos dé 16? Sería el 2 a la 4, miren. 2 por 2 por 2 por 2. Multipliquemos 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Es decir, 2 a la 4. La respuesta acá de esta operación sería el 4. Y realizamos esta suma. 3 más 4 nos da 7. Ahora miremos el logaritmo de un cociente. Es decir, que nos dan logaritmo con base 5, por ejemplo, de 125 dividido 625. Aquí tenemos una división. Esto lo podemos separar de la siguiente forma. Podemos aplicar este logaritmo de 5 a este primer término, es decir, logaritmo en base 5 de 125, y la propiedad nos dice que hacemos una resta y aplicamos el logaritmo al siguiente término, que sería logaritmo en base 5 de 625. Resolvemos esto. ¿Qué exponente le sirve al 5 para que nos dé 125? Vamos a revisar. 5 a la 1 es 5, 5 a la 2 es 25, 5 a la 3 es 125. Esta es la que nos da este resultado. Es decir que aquí es el exponente 3. Y seguimos con la resta, no olvidemos esta operación. Ahora el logaritmo en base 5 de 625. Todavía no lo tenemos acá, miremos. 5 a la 4 nos da 625. Es decir que esta operación es 4. La respuesta, ¿verdad? Ahora 3 menos 4 nos da un número negativo que sería menos 1. ¿Lo ven? Tenemos otra propiedad que es el logaritmo de una potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan, por ejemplo, este ejercicio. Logaritmo en base 4 de 64 elevado a la 3. Miren que aquí este número tiene un exponente. Es decir que esto es una potencia. Logaritmo en base 4 de esta potencia. ¿Qué nos dice la propiedad? Que este exponente podemos traerlo y multiplicar acá afuera del logaritmo. Es decir que el 3 empieza a multiplicar el logaritmo en base 4 de 64. Miren, ya podemos resolver este logaritmo y lo multiplicamos por 3. Es decir, 3, ¿qué exponente nos serviría a este 4 para que nos dé 64? Miremos las potencias del 4. 4 a la 1 es 4, 4 a la 2 es 16, 4 a la 3 es 64. Esta es la operación que nos sirve. ¿Cuál es el exponente? El 3. Es decir que esta operación, que la voy a colocar aquí entre paréntesis, su resultado es 3. ¿Ven? Y esto es un producto. 3 por 3 nos da 9. Ahora nos pueden dar un ejercicio que combine las propiedades. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9 por 81. Y a esto le sumamos el logaritmo en base 5 de 125 elevado a la 4. ¿Qué tenemos aquí? Un logaritmo en base 3 y aquí hay un producto. Y esto está sumado con otro logaritmo en base 5 de una potencia. Apliquemos la propiedad del producto acá. Esto lo podemos expresar así, como logaritmo en base 3
lo aplicamos al primer término, que es el 9, y como esto es un producto, la propiedad nos dice que es una suma, y aplicamos de nuevo el logaritmo al segundo término. Muy bien, ahora continuemos con la operación de suma. Recordemos que el exponente viene y queda acá afuera multiplicando el logaritmo, es decir, 4 por el logaritmo en base 5 de 125. Muy bien, ¿y esto cuánto nos da? Logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 a la 2 nos daría 9. Recordemos el más. Logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 a la 4 nos da 81. Y aquí tenemos este 4 que está multiplicando este logaritmo. Su respuesta la voy a colocar dentro de paréntesis. Logaritmo en base 5 de 125 es 3. ¿Por qué? Porque el 5 elevado a la 3 nos da 125. Y realizamos esta operación que es matemática básica. Miren, 2 más 4 es 6. Aquí hay un producto, resolvamos primero este producto que sería 4 por 3, 12. Aquí sería un más y aquí va el 12. Y la respuesta final sería 18. Miremos este ejercicio, nos dan este logaritmo. Logaritmo en base 4 de 16 por 64. Y resulta que esto está dividido en otro logaritmo, el logaritmo en base 3 de 243 dividido 81. Aquí tenemos arriba un producto y este de abajo es un logaritmo de un cociente. Miremos el de arriba. El de arriba lo podemos separar como una suma. Logaritmo en base 4 de 16 más logaritmo en base 4 de 64. Y todo esto es sobre este logaritmo que es un cociente, miren, donde lo podemos expresar así. Logaritmo en base 3 de 243 menos, la propiedad nos dice que es un menos, logaritmo en base 3 de 81. Ahora vamos a resolver este de acá arriba y lo colocamos acá. Logaritmo en base 4 de 16. ¿Qué exponente nos sirve el 4 para que nos dé 16? El 2, ¿verdad? Muy bien, y viene una suma. No nos podemos perder de los signos de operación. Logaritmo en base 4 de 64 sería 3. ¿Por qué? Porque el 4 a la 3 es 64. Esta es la parte superior, miren. Ahora, sabemos que esto está dividido en logaritmo en base 3 de 243. ¿Cuánto nos da esto? Recordemos las potencias del 3. 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3 es 27, 3 a la 4 es 81, 3 a la 5 es 243. Es decir que la respuesta de este logaritmo es el 5. Y aquí viene una resta. Logaritmo en base 3 de 81, por aquí lo tenemos, miren, sería el 4. Lo colocamos acá, realizamos esta operación. 2 más 3, que sería 5, y 5 menos 4 nos da 1. Es decir que tenemos 5 sobre 1, que es lo mismo que decir 5. Muy bien, con esto hemos terminado esta breve introducción a los logaritmos. Espero que les haya gustado este video. No olviden enviarme sus comentarios y suscríbanse a este canal. Nos vemos en el próximo.